Éxodo capítulo 8, verso 25. Éxodo quiere decir salida. Éxodo capítulo 8, verso 25. Usted lo va a leer mentalmente, yo lo leo en alta voz. Dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así. Vuelvo a leerlo. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así. Dando una alabanza, puede sentarse. Vamos a hablar de las propuestas de Faraón cuando Dios se propuso sacar su pueblo de la esclavitud. Son 4 propuestas. Vamos a estudiar la primera propuesta que el faraón le hizo a Moisés. Cuando Dios se propuso sacar su pueblo de la esclavitud y darles una completa liberación, no a medias, sino una liberación completa, el faraón se opuso para que Dios no llevara a cabo su propósito. El faraón le dice a Moisés: ustedes no tienen necesidad de irse de mi territorio para servir a Dios en el desierto. Aquí en mi tierra le pueden servir a Dios. Entonces Moisés, que había entendido el propósito de Dios, porque Dios le notificó a Moisés sus caminos y a los hijos de Israel sus obras, Moisés sabía cuál era el propósito de Dios, lo había entendido muy bien. Entonces le dice al faraón: no conviene que hagamos eso, no lo vamos a hacer. ¿Por qué razón? Porque los egipcios sacrificaban, ofrecían a sus dioses vegetales, pero los hebreos sacrificaban animales. Y si los hebreos sacrificaban animales, los egipcios los matarían. Porque los animales eran sagrados para los egipcios. El toro era uno de los principales dioses. Entonces Moisés dice: si hacemos eso, nos matarán. Por eso nos vamos a alejar de Egipto 3 días. Vamos a caminar 3 días hacia el desierto para sacrificar, para servir a nuestro Dios.
Ellos experimentaron 3 cosas para salir de Egipto. Salieron por la sangre del Cordero, pasaron la mar y estuvieron bajo la nube. Y el apóstol Pablo nos habla de este hecho en 1 Corintios capítulo 10. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Miremos entonces qué significa para nosotros esos 3 días. Yo creo que usted sabe el significado de esos 3 días, que para nosotros esos 3 días nos hablan del plan completo de salvación. Oiga, esos 3 días que caminaron los hebreos al desierto para servir a Dios, nos hablan del plan completo de salvación, Hechos 2:38. Pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Gracias al Señor, que el Señor nos llamó a nosotros por su amor y por su misericordia, porque estábamos lejos, pero muy lejos de nuestro Dios. Miremos por qué Moisés no podía aceptar la propuesta o sugerencia del faraón. Porque Moisés sabía cuál era el propósito que Dios tenía con Israel al destruir al faraón. Moisés conocía su propósito, y Moisés dijo: ese propósito hay que llevarlo a cabo. ¿Por qué Moisés no aceptó la propuesta del faraón? Le estoy diciendo porque entendía el propósito de Dios. El propósito de Dios era salvar a Israel y destruir al faraón. Y que lo que Dios iba a hacer salvando a Israel y destruyendo al faraón, los hebreos lo dieran a conocer a toda la tierra. Los hebreos que serían testigos de esa gran obra
entonces publicaran, hicieran notorio las maravillas de nuestro Dios. Pero si los testigos de estas maravillas se quedaban en Egipto, ¿cómo iban ellos a hablar de liberación estando esclavizados, siendo siervos de Satanás? ¿Qué testimonio podían dar? Para poder testificar las maravillas de Dios, tenían que salir de Egipto. De lo contrario, no podrían testificar, porque estarían junto a los enemigos de Dios. No habría ninguna diferencia. El pueblo de Dios es diferente. Nosotros somos diferentes. Somos un pueblo especial. Somos su especial tesoro. Miremos un ejemplo que ilustra esta gran verdad. Los hermanos que han leído la vida de Isaac, durante los años que estuvo en Gerar, ellos entienden muy bien que tiene que haber diferencia entre el Hijo de Dios y el que no es Hijo de Dios. Isaac vivió por muchos años en Gerar. Dios lo bendijo. Isaac prosperó, consiguió muchos bienes, se hizo poderoso en esa tierra, pero no dio ningún buen testimonio ante los filisteos. No hizo la diferencia. De tal manera que los filisteos, al ver que Isaac prosperaba, se engrandecía, entonces lo echaron de su territorio. No vieron ninguna diferencia. Dijeron, este es lo mismo que nosotros, tiene las mismas costumbres, hace lo mismo que nosotros hacemos, no hay diferencia. Y lo echaron de su territorio. Génesis 26, 16. Entonces dijo Amilé a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Lo echaron, no dio un buen testimonio, no vieron ninguna diferencia. Pero cuando Isaac se separó de los filisteos, entonces los filisteos vieron que Isaac era diferente. Ya no estaba con ellos, ya no hacía lo que ellos hacían, ya no tenían las mismas costumbres. Dijeron, este hombre sí es diferente. Y se dieron cuenta que Jehová estaba con él. ¡Qué bendición! Antes no se dieron cuenta que Dios estaba con él, pero cuando se separó de los filisteos, se dieron cuenta, este hombre es de Dios. Entonces
pensemos cuál sería el propósito de Satanás al decirle a Moisés que no se fueran al desierto a servir a Dios, que en Egipto podían servirle a Dios. No necesita que se vayan, quédense aquí. Esa misma sugerencia le hace hoy Satanás al creyente. Oiga, las cosas no han cambiado. El faraón era un tipo de Satanás que se opone a que Dios lleve el propósito que tiene con la raza humana. El diablo le dice a usted, vea, usted puede servir a Dios. No necesita dejar los placeres del mundo. No necesita dejar el mundo con sus deleites. Usted puede ser cristiano y ser mundano. Eso le dice el diablo al creyente. Usted puede hacer las dos cosas: ser cristiano y ser mundano. Y le pone un ejemplo bíblico. Le dice, haga lo mismo que hizo el gallinazo que Noé envió del arca para que se diera cuenta si las aguas ya habían bajado. Mire que el gallinazo salió del arca, se iba a mirar, comía de los cadáveres, regresaba al arca y también comía del arca. O sea que se alimentaba con dos menús, con cadáveres y con la comida que Noé le daba. Pero por último decidió quedarse comiendo cadáveres y no comer más el alimento que el Señor le daba. Eso sucede con la persona que tiene un pie en la iglesia y el otro pie en el mundo. ¿Qué sucede con él? Por último decide quedarse en el mundo, quedarse en Egipto, creyendo que allí le puede servir a Dios y también servirle al mundo. Así que el animalito aquel se iba y volvía. Estaba en el arca y estaba fuera del arca. El diablo le dice al cristiano, mire, para servirle a Dios no hay que ser tan fanático. Deje tanto fanatismo. Usted puede tomarse una cervecita. Usted puede tomarse un aguardientico. No se emborrache. No se emborrache. Tómese el primero y se va para la casa. No hay problema. Y el creyente le hace caso. Se toma el primero y sabe qué es lo que emborracha al vicioso. El primer aguardiente o la primer cerveza, porque nadie se emborracha sin tomarse el primer aguardiente. ¿O sí? No, para emborracharse necesita tomarse el primer aguardiente. El diablo no se opone
a que usted tenga su religión con tal que no se aparte de él. Tenga la religión que quiera, pero no me vaya a dejar. ¿Para qué tanto culto? Culto martes, culto jueves, culto sábado, el domingo a las 8, el domingo a las 10, después reunión, una cosa y la otra. No hay necesidad de tanto culto. ¿Para qué va el martes a culto? Quédese en la casa que la enseñanza la transmiten, la suben, y por esos medios usted la puede escuchar. No vaya el martes a la enseñanza. Entonces he tomado la decisión que el día martes no se van a transmitir más las enseñanzas. Solo la dominical, el martes no, porque algunos hermanos se quedan en casa, no vienen a la iglesia a escuchar la enseñanza porque la escuchan en la casa. Y no es lo mismo. Porque, hermano, no es lo mismo. Porque usted puede sentarse a escuchar la enseñanza en la casa, pero no le prepara la cena al Señor. Y el Señor nos dice por su palabra que nosotros no debemos sentarnos a la mesa, alimentarnos con su palabra sin prepararle primero la cena al Señor. Lamentablemente algunos hermanos solamente escuchan la enseñanza de la iglesia, pero la cena al Señor no se la preparan, no están en todo el culto. Recuerde que va a ser 15 días, miramos cómo eran los cultos en la iglesia de los Corintios, que eran 3 partes: Dios, la iglesia y el inconverso. Así que lo que Dios quiere no es que usted se quede en la casa escuchando la enseñanza. Dios quiere que el cristiano se congregue. Por eso, en primer lugar, Dios le dijo a Israel y por ende a todos nosotros: el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner allí su nombre para su habitación, porque para Dios poder habitar en un lugar, primeramente Dios estampa su nombre. Dios no habita en el lugar donde su nombre no está. Por eso estamos seguros que Dios habita en nuestros corazones, porque allí está estampado su nombre. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que Dios dice: el lugar que yo escoja para poner mi nombre, para yo habitar, allí iréis, ese buscaréis. Y le dice que tiene que llevar a ese lugar. Y Dios nos dice a toda su iglesia, no dejando de congregarnos, como algunos lo tienen por costumbre. Algunos no se congregan porque viven lejos, porque están trabajando, por enfermedad, sino por costumbre.
costumbre. Ya tiene la costumbre de no congregarse. Y lea bien el texto, que no congregarse pudiendo hacerlo es un pecado. Eso dice mi Biblia. Yo no sé la suya cómo dirá, la mía dice que es un pecado no congregarse pudiendo hacerlo. ¿Quiere darle una alabanza al Señor Jesús? Pero hermano, hay una cosa. ¿Cómo se conoce? Oiga, ¿cómo se conoce el cristiano que ha sido separado del mundo y que ha hallado la gracia de Dios? Hay una señal. Éxodo 3, verso 12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. ¿Qué era la señal? Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Esa era la señal. Porque Moisés vio señal: Señor, quiero saber realmente si la gracia de Dios está conmigo. Dios le dijo: le voy a dar una. Cuando haya sacado a mi pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte, porque no debemos de olvidar que somos salvos para servir. No servimos para salvarnos, servimos porque el Señor nos ha salvado y lo hacemos con gratitud. Sea bendito su nombre. En la Biblia tenemos una iglesia que entendió para qué era que ellos se habían convertido a Dios y se entregaron de lleno a cumplir con ese buen deseo. Primera de Tesalónica, capítulo 1, verso 9. Miren: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Los tesalonicenses recibieron la palabra apostólica con tanta solicitud que los apóstoles dijeron: mire, en esa vereda nosotros no necesitamos evangelizar, no necesitamos testificar, porque es que la gente de esa vereda nos cuentan la forma como ustedes nos recibieron. No tenemos necesidad de hablar nada. Ustedes han hablado por nosotros. Ustedes han contado las maravillas de Dios. Ustedes han dicho a ellos para qué se convirtieron. ¿Sabe para qué se convirtieron los tesalonicenses? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La iglesia en Tesalónica había entendido muy bien el propósito de Dios y se entregaron de lleno a cumplir con ese propósito, hablar de las maravillas
de nuestro Dios en medio de ellos. Pero muchos de los creyentes no hemos entendido el valor que tiene para nosotros caminar 3 días, separarnos de Egipto y llegar al desierto para servir a Dios en espíritu y en verdad. No lo hemos entendido. ¿Y por qué no lo hemos entendido? Porque no hemos sido verdaderamente libres. Porque para entender el propósito de Dios, el significado de esos 3 días, tenemos que ser verdaderamente libres. Como fue la experiencia del apóstol Pedro. Vamos a mirar el contexto porque es algo muy bonito. En Hechos capítulo 12, verso 1, dice: en el mismo tiempo el rey Herodes envió compañías de soldados para maltratar a algunos de la iglesia y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 cuarteliones de soldados que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar a Dios oración por Pedro cuando Herodes le iba a sacar. Escuche una cosa, vean. Dios es tan bueno con nosotros, pero tan bueno, que contesta las oraciones incrédulas. Mire cómo es Dios, contesta las oraciones incrédulas. La iglesia hacía oración a Dios por Pedro, para que Dios lo guardara o lo liberara. Pero era una oración que le faltaba ese ingrediente que se llama fe. Le faltaba fe. Oiga, ¿y usted por qué se atreve a decir que le faltaba fe? ¿Sabe por qué? Porque cuando Pedro fue liberado y llegó a la casa donde la iglesia estaba orando, la muchacha que salió a recibir a Pedro cuando Pedro tocó la puerta, salió y dio la noticia: ¡llegó Pedro! La muchacha está loca. La trataron de loca. ¿Cómo se le ocurre si ese es el ángel? Pedro está allí en la cárcel encadenado. Usted se enloqueció, muchacha. No, si es Pedro, no, usted está loca. ¿Ah? Y estaban orando por su liberación. Dios lo libera y no cree. ¿Se da cuenta? Y no cree. Y orando para que Dios lo libertara. ¿Sí ve cómo es Dios de bueno con nosotros? Que hasta las oraciones incrédulas Dios nos las responde. Sea bendito su nombre.
Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Oiga, durmiendo entre dos soldados presos con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta que guardaban la cárcel. Pero hasta entonces era guardado por 16 soldados, en 4 escuadras de 4 soldados cada una. Oiga, 16 soldados para cuidar a Pedro, un hombre tan peligroso, ¿no? Sea bendito el nombre de Jesús. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba hacia la ciudad, la cual les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se separó. Mire bien, el ángel está con él. Pasan la primera guardia, la segunda guardia, la puerta de hierro, pasan una calle y el ángel le dice: bueno, ya está libre. Ya no necesita silla de ruedas, no necesita muletas, no necesita que lo inviten a culto se invita al inconverso, así que ya está libre, vayas. Bendito su nombre. Entonces Pedro entendió que era que Dios lo había libertado, que Dios lo había sacado de la cárcel, que Dios había enviado su ángel y lo había librado de la muerte. Lo entendió. ¿Ah? ¿Cuándo lo entendió? Le pregunto. ¿Cuándo entendió Pedro que lo que estaba viendo era la verdad? Que Dios lo había libertado. ¿Cuándo lo entendió? A ver, colabóreme. ¿Ah? ¿Cuándo lo entendió? Lo entendió cuando pasó la puerta de hierro. Allí fue que lo entendió. Bendito su nombre. Escuche, hermano, bien. Para Pedro ser verdaderamente libre, tuvo que pasar por 3 guardias. La primera guardia nos habla de arrepentimiento que va acompañado de la conversión. La segunda guardia nos habla del bautismo,
en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Y la tercera, que es la puerta de hierro, nos habla de la promesa del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Para ser verdaderamente libre, como dice la Biblia, conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libre. Hay que pasar por las tres guardias. Hay que ser arrepentido y convertido, bautizado en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Aleluya. Sea bendito el nombre de Jesús. Así que la primera guardia, arrepentimiento y conversión; la segunda, el bautismo en el nombre de Jesús para perdón de pecados; y la tercera, que es la puerta de hierro, la promesa, el sello del Espíritu Santo. Pero para muchos, la puerta de hierro ha sido imposible pasar. Llegan a la puerta de hierro a clamar, a llorar, a suplicar: Señor, es que usted para mí no tiene promesa. Porque fulano hace 8 días se convirtió y ya fue sellado. Y llevo 40 años y no he podido ser sellado. ¿Por qué no ha sido sellado? ¿Por qué? Porque no ha creído que el Espíritu Santo ya está dado, que no hay que pedirlo, que uno pide lo que no le han dado y recibe lo que le dieron. Y llegan allí a la puerta de hierro a llorar, a gritar, a derramar lágrimas, cuando no necesita hacer ningún esfuerzo. Oiga, lo más sencillo es recibir el don del Espíritu Santo. La puerta no la tocó el ángel, la puerta no la empujó Pedro. La puerta se abrió de sí mismo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sea bendito el nombre de Jesús. Hermano, la puerta se abrió por sí misma. Para recibir el Espíritu no hay que hacer mucho esfuerzo, hermano. Solamente creer. Porque la promesa está dada, solo recíbala. Pedro era un hombre de fe, un hombre que había creído en las promesas de Dios. ¿Por qué lo digo? Hoy, pastor, ¿y usted cómo sabe que Pedro era un hombre de fe? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué lo sé? Porque ¿quién puede dormir a medianoche sabiendo que al otro día le cortan la cabeza? ¿Ah? ¿Usted dormiría? ¿Quién puede dormir, roncar a medianoche sabiendo que al otro día corte de franela? Hermano, eso sabe quién lo puede hacer. Un hombre de fe. ¿Pero qué es fe? Fe es creerle a Dios. Para yo tener fe, Dios tiene que hacerme una promesa.
Si Dios no me hace una promesa, yo no tengo fe. Oiga, yo no tengo fe, porque la fe estriba en las promesas de nuestro Dios. ¿Por qué Pedro duerme a medianoche? Porque Pedro le había creído a Dios. Porque Dios le había hecho una promesa a Pedro. ¿Sabe qué le dijo Dios a Pedro? Usted joven no va a morir. Usted va a morir viejito. Entonces Pedro le creyó al Señor y él decía: yo duermo tranquilo porque el rey no me puede matar porque todavía estoy joven y yo voy a morir viejito, así que duermo y ronco tranquilo. Oh, sea bendito el nombre del Señor. Hermano, eso es fe. Creerle a Dios lo que Él ha dicho, eso es fe. Pero no creerle a Dios lo que Él ha dicho es grave, porque el que no le cree a Dios está diciendo: usted es mentiroso. ¿Sí ven? Porque al único que no se le puede creer nada es al mentiroso. ¿Sí o no? Mire, lo que mucha gente tiene no es fe, sino superstición. Oiga, si no hay una promesa, usted lo que tiene es superstición. Por ejemplo, la gente cree en esas cosas. La gente dice: si yo paso por debajo de una escalera, tengo mala suerte. Eso es superstición. Y muchos creen semejantes cosas. La fe que tiene como fundamento las promesas de Dios es la que nos guarda para alcanzar la salvación. Oiga, la fe que tiene como fundamento las promesas de Dios es la que nos guarda para alcanzar la salvación. Primera de Pedro 1:5 y termino. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, porque nuestra fe tiene un fin glorioso. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Primera de Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Un aplauso a su nombre.